va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de En Primera Persona. En un rato nada más vamos a estar presentándole el invitado, pero antes que nada obviamente vamos a agradecer a la gente de Business por esta escenografía y también de La Maravilla por estos muebles que están viendo. Este vestido en este caso es de un almacén multiespacio, lo pueden encontrar en calle Cerrito 125. Vamos a agradecerle también a la gente de Inédita por los collares y en este caso las pulseras también. Ellas están en pleno centro de la ciudad, en calle Irigoyen al 200. A Norma Aranda también, que nos cuida las manos, y a la gente de Farmacia Charlone por los maquillajes y también los productos de belleza. El invitado de hoy, bueno, él le gusta a veces presentarse como un paisano de acá de la zona, pero lo cierto es que estudió abogacía también, estuvo becado, trabajando en el exterior y estudiando también. Después llegó a nuestra ciudad y también al país, hizo una carrera importante legislativa. Hoy está al frente de ARBA y además quiere ser intendente de Bahía Blanca. Vamos a tomar un café y conocemos más a Iván Budassi. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Bueno, Iván decía, gracias por venir, antes que nada. No, buenas noches. Tomarse un tiempito para charlar tranquilo en esta vorágine de la campaña, la verdad que es gratificante. Así que agradezco este espacio. Es cierto, y yo te decía un poco fuera de cámara que la idea en algún punto es que la gente también te pudiera conocer más. Y sabido es que hiciste muchísimas cosas a lo largo de tu vida, pero abrimos en principio y empezamos por lo primero de tu infancia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés vos? Mis primeros recuerdos son del campo, porque yo no me llamo Iván de casualidad. Mi mamá es hija de bielorrusos. Y mi papá, hijo de italianos, por eso esa mezcla rara de el Iván y el Budassi, y con una mentalidad muy inmigrante de trabajo. Ellos, los dos se recibieron, mi papá era médico, mi papá falleció por el 87, mi mamá era abogada y escribana, pero siempre ¿Naciste en el campo o de la ciudad y tenían el campo y no, ya trabajaban? Mi mamá trabajaba en lo suyo y mi papá en lo suyo, y mi mamá la verdad que siempre fue muy viva para los negocios. Y empezamos con un pedacito muy chiquito de campo, siempre a crédito. Me acuerdo, tengo patente de chico hasta de adolescente, que siempre que se hacía alguna inversión o se compraba algún campo, o me acuerdo una vez que salió un negocio entre Río Colorado y Conesa, que era un campo que era casi de safari ahí, porque había desde tortuga, guanaco, liebres patagónicas. Siempre mi papá sentaba a todos a la mesa y decía, bueno, hemos sacado un nuevo crédito, así que austeridad con los gastos, esa cosa así muy decía, de... En esa mesa estaban tu mamá, tu papá, vos, tengo un hermano mayor que es veterinario, 1 año y medio mayor que yo. Y después tengo una hermana, Nadia, que trabaja en el Hospital Pena, es médica, es cardióloga y hace terapia intensiva cardiológica. Y una hermana mucho menor que yo, que bueno, tiene 15 años menos que yo. Y ella es Sonia, es colega de ustedes, es escritora, es periodista y escritora, y la verdad que es casi... es ahijada mía, casi hija mía, porque bueno, mi papá falleció cuando yo era muy chiquita y tenemos como una relación muy afín también en lo que hacemos, porque los otros dos se han dedicado más para el lado de las ciencias médicas,
y ella y yo teníamos esta beta humanística. Entonces, siempre bueno, estaba esta cultura del ahorro, del trabajo y del trabajo físico. Mi viejo y mi vieja siempre decían que hay que aprender, que para el día de mañana tener que mandar había que aprender a obedecer, que trabajar bajo las órdenes de los peones. ¿Era estricta ella con ustedes cuando eran chicos? Bravísima, bravísima. Sobre todo mi mamá, porque mi papá era un enamorado de su profesión. En un punto, cuando el campo fue creciendo, mi mamá dejó la escribanía y prácticamente vivíamos en el campo. ¿Y el campo dónde estaba? Acá muy cerca, 23 kilómetros, en el paraje La Hormiga. Sí. La Hormiga, y me río porque los muchachos de la JP sacaron de una foto que tenía yo en mi Facebook, sí, una foto en la que estaba precisamente matando hormigas, porque mi mamá ahí era muy chico, pero incluso cuando éramos más grandes, cuando veníamos de trabajar a la tardecita o a la noche, que lo que menos ganas teníamos era de hacer otra cosa más, siempre nos esperaba con los tachos de Gamexane para ir a matar hormigas, porque ella era muy, con este espíritu inmigrante, digamos, era muy fanática de la quinta y de las plantas, y las hormigas era una batalla diaria. Bueno, ahora es una alegría porque uno ve, esto pasaba hace 40 años y ahora tenemos árboles de aquel entonces que si no hubiéramos tenido esa pelea de chicos que le ganamos a las hormigas no estarían. Claro, y me imagino la infancia ahí con tus hermanos en el campo haciendo, bueno, me imagino todas las travesuras habidas y por haber, todo lo que tiene que ver con, me imagino, andar por ahí, buscarlos entre ellos, me imagino tu madre sí, nosotros bastante teníamos con eso, como una vida doble porque el campo estaba muy cerca, claro. Entonces la mayoría del tiempo nosotros íbamos al colegio aquí en Bahía, y digo la mayoría del tiempo porque hubo 2 años de sequía durante mi primaria que prácticamente nos mudamos todos al campo y mi papá iba con 23 kilómetros, iba y venía a trabajar. Lo asocio mucho a como pequeñas aventuras que hacíamos con nuestros hermanos, por ejemplo, el otro día fui con mi hermana a una entrevista en Buenos Aires y empezó a acordarse de cosas que ya no me acordaba, que nosotros teníamos gallinas y vendíamos huevos, vendíamos lechones, lo que sí me acordaba y que para nosotros fue una industria, entre comillas, muy importante, que domábamos ponis y los vendíamos una vez domados. ¿Ustedes los chicos? ¿O los chicos, los varones. Los chicos? Sí, los hombres se ocupaban de eso. Los hombres nos ocupamos de eso. Y también de hacer otros trabajos más formales, inseminación artificial, que era un trabajo esclavo y agotador, porque había que parar el rodeo, que quiere decir juntar a la hacienda a la mañana, de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde, y arar, sembrar, andar detrás de las vacas. Y mis viejos los dos eran como muy duros. A mí, por ejemplo, me gustaron siempre los deportes. Y mi papá me decía, bueno, tenés que hacer deporte. Si vos haces equitación andando a caballo, haces pesas hombreando bolsas en el campo, tenés una actividad física. Tenía razón. Bueno, decir, sí. Pero la parte lúdica no existía, claro. Digamos, el hecho de divertirse. Y en algún momento empezaste me imagino, no sé si a tomar algunas decisiones que tenían que ver con vos mismo, como por ejemplo lo que querías estudiar o si querías hacer algún deporte en sí. Lo pude hacer los deportes aquí en Bahía recién en 4º y 5º año, que los entrenamientos eran más tarde, entonces cuando yo terminaba de trabajar en el campo me iba a entrenamiento y después a estudiar, porque claro. Aparte el otro tema era no te saques malas notas, cuando se sacaba ¿Qué colegio ibas? Fui a la escuela número 1 enfrente de mi casa, en calle Chiclana, al 800 mucho tiempo, después fui por un tema de este cambio de horario, también algunas cosas en el campo del rural que estaba en el paraje La Hormiga, ahí cerca de donde estaba yo. Y después fui al ciclo básico y al normal, y para hacer un año menos, porque en aquel entonces cuando yo tenía que estudiar se rendía examen de ingreso, entonces para hacer un año menos me pasé al Don Bosco, donde hice un solo año, 5º año, que terminé allí. En ese aspecto sí, mis papás eran muy liberales, siempre nos inculcaban mucho también que estábamos mucho tiempo en el campo, así que leíamos mucho, teníamos como mucho incentivo para eso, y también para elegir la carrera. Después, cuando me recibí, mi papá me dijo que para él hubiera sido lindo que yo hubiera sido médico, pero jamás, ni siquiera me sugirió. No. ¿Y cómo surgió el interés? Bueno, algo alrededor tenías, pero el interés por la abogacía y no por otra cosa, sabiendo que habías estado en el campo, no sé, por ahí veterinaria o alguna cosa similar, ¿no? No, yo tenía como esta impronta, me gustaba y digamos, esto de poder resolver cuestiones, ayudar a la gente y siempre me daba esta idea del abogado como red de auxilio, como solucionador de problemas, y la verdad que fue mucho mejor que eso. La carrera para mí fue apasionante, me encantaba estudiar. Yo era un estudiante bastante bueno en el secundario, pero en la universidad a mí me encantaba, disfrutaba muchísimo. Disfrutaba mucho los exámenes orales son como un desafío intelectual en donde vos tenés que hacer es una especie de juicio oral, tenés que impresionar al profesor, tenés que... Ahí ya empezabas hablando.
Después ahora ya tenés un posgrado. No, pero claro, pero es un poco nuestro Sí. trabajo, digamos. Entonces, a mí era un desafío muy interesante. Claro. Para mí, yo disfrutaba dando exámenes. Y después del primer año, cuando volví, me estaba esperando mi viejo con la llave del tractor y volver a hacer inseminación artificial y trabajar en el campo todo ese verano. Y yo no es que nosotros no teníamos, estaba como, ni era pensable irse de vacaciones 15 días, como nosotros era siempre... Siempre en el campo. Siempre En trabajar, campo, digamos. sí. Y mi papá era un fanático de su profesión y él siempre tenía cursos en el extranjero, que iba a estudiar, un tipo muy enamorado de su profesión, pero no existían esas cosas, esas vacaciones. No estaba en los planes de la familia. Pero yo lo que le dije, que ese verano quería trabajar menos porque quería seguir estudiando para terminar con todas las materias en marzo. De hecho, yo había dado casi todas las materias, y mi papá decía, no, tenés que hacer las dos cosas. Esto, bueno, finalmente terminé, inclusive me saqué buenas notas y me fue bien. Cuando volví tuvimos una discusión muy grande y de ahí en más decidí tener una cierta independencia económica. Yo fui a estudiar, que tenía 17 años recién cumplidos, y empecé a trabajar de pinche de estudio en Mar del Plata. Como fui peleado... El estudio fue acá en Bahía Blanca o en Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Yo Plata. estudié en Mar del Plata. También esto fue un poco... Yo decidí la carrera, pero el lugar, mis viejos, porque yo quería ir a La Plata, porque en aquel entonces la proporción para entrar era 4-1, y en Mar del Plata era 12-1. Y yo le decía a mis viejos, le digo, bueno, hay que tener muchísima suerte para entrar. Y me decía, no, por eso, para darte una idea de la mentalidad, si vos estudiás y haces tus deberes, vos vas a entrar. La verdad, yo tenía un susto infernal. Bueno, afortunadamente pude entrar, pero bueno, después de ese primer año empecé a trabajar un poco de orgullo de adolescente, me peleé con ellos y empecé a trabajar. Trabajé primero... Y para demostrar que podías también hacerlo. Claro, y que bueno, que no era que yo no quería trabajar por Aragán en el campo, sino porque quería dedicarme al estudio o a lo mío. Y fueron experiencias muy enriquecedoras, porque empecé trabajando con dos mujeres malísimas que me maltrataban, que daba gusto, que me trataban mal y me pagaban muy poco. Después fui a trabajar con un abogado muy simpático, pero que era una caricatura, era abogado de gitanos vendedores de autos, de prestamistas, de gente de mala vida. No. Así que aprendí muchísimo de lo que no hay que hacer en la profesión y también tener calle en moverse en ambientes complicados. Y así un poco demostrando el amor por el estudio y por lo que querés hacer, surgió también el tema de las becas, de irte a vivir fuera del país, que me imagino que para el mismo chico que estaba matando hormigas un día, el hecho de estar viviendo en otro país donde se habla otro idioma, por más que lo hayas estudiado, digo, completamente distinto, la forma de vida es diferente. No, fue raro, porque bueno, yo después de estos dos estudios en lo que estudié y me quería ir, estudié un estudio muy serio, y yo siempre tenía la idea de irme a estudiar afuera. Incluso ya reconciliado con mis viejos, yo tenía la idea de irme a estudiar en una universidad en especial en Inglaterra, que yo, por determinados temas académicos que se daban allí, me hubiera gustado ir. Resulta, cuando me recibí, al poco tiempo, mi papá a la semana después de recibirme, se le descubrió que tenía una enfermedad muy grave, y de hecho al poco tiempo, a los 7 meses, falleció. Así que me tuve que volver al pago. Yo tenía a mis hermanas que eran muy chicas en aquel entonces, y mi sueño de irme al extranjero, de ir a estudiar afuera, ya lo había dejado archivado. Lejos, sí. Entonces, estudié, hice un posgrado en Buenos Aires, viajando todas las semanas en colectivo, y un día en el diario en La Nación vi esta beca, y sinceramente me digo, ¿por qué me van a elegir a mí? Bueno, mi entonces cuñado me alentó, me dijo, mirá, yo gané una beca mandando una carta nomás y la gané. Entonces, bueno, fui pasando las elecciones y, como decís vos, viste, no lo podía creer. Y al final me llamaron a la última y me dijeron, bueno, quedaste. O peor que eso, se salía a publicar en La Nación. Ese día que me acuerdo que esperaba que llegara el diario, que llegaba sobre las 11 de la mañana, no había internet, año 1995. Y la emoción y los nervios también, porque aparte yo había estudiado inglés de chico, pero con esto del campo, después había sido un autodidacta. A mí, igual. No, pero aparte que a mí me gustaba mucho el idioma, y lo estudié de forma autodidacta desde pibe en adelante, porque me gustaba mucho, y tengo, así como hay cosas que me cuestan, como son las matemáticas, física, ¿no? Para los idiomas me gustan. Y se me viene a la mente en tu relato el chico que baja del avión con el bolso en la mano. Sí, un María de nadie. Bueno, ¿y qué sensación hay en ese momento? El punto es, yo ya me había casado, mi hija había nacido 15 días antes del día que yo me tenía que presentar, así que me fui primero yo solo, separándome de mi familia.
con esa exacta impresión. Bueno, fui a un albergue porque tenía que buscarme un departamento para mi familia, y la tensión que uno sabía que al menos un tercio de los alumnos fallecen en la primer parte del año. Entonces era la presión del estudio, yo tenía premios Nobel de profesor, era una emoción. Es la universidad que ellos dicen que de las ciencias sociales tiene la biblioteca más grande del mundo. Era realmente una sorpresa detrás de la otra y mucho susto. De hecho, si lo tuviera que hacer otra vez, estudiaría menos, porque con el susto que tenía me la pasaba estudiando y de disfrutar de vivir en otro país bastante poco. Después, la universidad siempre le da a uno muchas posibilidades de ir al teatro, Londres es una ciudad increíble. Después tu familia te la llevaste. Después vino mi familia, ya tenía mi primer hija, y bueno, la verdad que fue un año... ¿Alguna nació fuera del país? ¿De los restantes? No, después volvieron. Esta fue con un mes allá, y la otra fue Made in England, porque vino embarazada. Todos mis chicos tienen 1 año y medio de diferencia. Ahora tiene 18 Victoria, la inglesa. Después la que fue hecha en Inglaterra, Inés, tiene 17, y Augusto, el menor, tiene 15. ¿Y cómo te llevas hoy con ellos, que ya son adolescentes? Ellos son los que menos disfrutan de la política, o los que más me retan con este trabajo, pero sobre todo este último tiempo. Hace 3 o 4 meses que, con el entusiasmo de la campaña y con siempre tratando de conocer más gente, saber cuáles son los problemas, qué es lo que pasa, uno trata de absorber todos, y cada lugar que invitan uno va, y sinceramente debo reconocer que tienen razón en enojarse, porque uno... Le restas tiempo para ir. Claro, yo siempre vine todos los fines de semana a Bahía, porque yo... a partir de que hice mi primer posgrado en Buenos Aires, que viajaba todas las semanas, ya después mi vida fue viajar todas las semanas a La Plata, Buenos Aires. Claro. Iván, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, lo dejamos ahí en la parte de la familia. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. De todas estas historias, Iván, un día te diste cuenta, más allá de la abogacía y todo lo que habías aprendido en el exterior y acá en el país, que por un lado una beta podía llegar a ser lo que tiene que ver con la función pública. Sí, bueno, después en el 2002-2003, ahí también un poco estas cosas que uno no piensa que le van a salir, me fui a vivir 1 año y pico, a vivir y trabajar a Boston con una beca, y cuando volví, recordá, ya había pasado el 2001, yo siempre había estado, por mi especialidad, yo me dedico al derecho administrativo, siempre vinculado con el Estado, y me había prometido, desanimado, no volver nunca más a trabajar con nada que tuviera en el Estado. Bueno, al poco tiempo recibí una llamada telefónica
por recomendaciones, Débora Giorgi, ministro de la Producción de la provincia, me invitó a trabajar con ella, pero yo siempre decía que era un técnico. Sí. Cuando viene Cristian a Bahía Blanca, Cristian Brenstein, a ser intendente, me dice, mirá, tenemos complicaciones con 2.000 personas que están nombradas y que hay que remover, porque no solo que no hay plata para pagarlo, sino que están mal nombradas. Las 2 licitaciones más importantes de la historia de Bahía están cuestionadas, tenés que volver. Yo volví con una pretensión de técnico y al poco tiempo, empujado por Cristian, y en esto se lo tengo que agradecer, que me hizo dar cuenta que si uno tiene que cambiar cosas, tiene que poner la cara, tiene que poner el cuerpo, y si bien la función política tiene cosas duras, sobre todo para la familia, las satisfacciones que uno se lleva de poder concretar cosas, vale la pena jugarse por eso. Claro, hay veces que también tiene algunas amarguras, ¿no? Cuando uno se encuentra con cosas que por allí quería hacer o con gente que tiene alrededor que pensaba que era una cosa, más que nada en política, digo esto, y después terminan siendo otra. Ese tipo de cosas, vos decís, ¿las supeditas o las dejás de lado por sobre cuando conseguís algún tipo de respuestas a alguna gestión en particular? A mí el primer tiempo fue muy duro, porque uno siempre se mueve en un ámbito de confort con sus alumnos. Yo siempre di clase, otra cosa que desde el año 87 que vengo dando clase, es una cosa que me encanta porque me mantiene la mente despierta y me obliga a estudiar, con los alumnos, con los otros profesores o con los clientes de uno que le tienen confianza. Son toda gente que uno se mueve en un ámbito amable. Cuando uno se expone, cualquiera se siente con derecho a decirte cualquier barbaridad. Eso, y empiezan las agresiones, los maltratos. Bueno, a mí me costó la gente, mucho. como te decía, que se te acerca y tal vez no es lo que creías. A mí me costó sobrevivir a cosas que uno sabía que eran mentiras. Eso me costó. Después uno se va acostumbrando y sobre todo ese balance que decís vos. Bueno, tiene una cosa fea que es esta, pero uno puede hacer cosas que por allí son satisfacciones personales. Nadie te va a hacer una estatua ecuestre porque pudiste hacer un contrato único con el cual se pudo hacer el aeropuerto, o que con Cristian peleamos para que el 50% que iba a pagar la municipalidad lo pagó finalmente la nación. Bueno, pero son cosas que le quedan para uno, así como muchas otras cosas más chiquitas. La satisfacción que yo tengo en esta campaña, creo que fue la mejor, que fue cuando presentamos la lista el otro día, era que los que estaban al costado era gente que nosotros conocíamos hace mucho tiempo, que venimos trabajando desde que yo estaba en la municipalidad y que después todos seguimos en contacto durante todos estos años, y todos aún de manera simbólica, porque a muchos de ellos no van a entrar, saben que no van a entrar porque es imposible, quisieron estar, y son gente que representan lo que nosotros queremos que somos. Bueno, cada uno de los barrios de Bahía, clubes que ayudan a la gente, en la juventud que nos respaldó en mucho. Así que por eso me parece que tiene alegrías a título personal y a título laboral que compensan las amarguras. Te traslado otra vez al paisano, que no puedo dejar de traerlo cuando veo toda esa gente alrededor de una persona, bueno, que si bien se formó, estudió y demás, en un momento determinado es como el centro de todas las miradas. Digo, después de que conocieras el spot donde se te estaba presentando como intendente también, todos mirándote a vos y vos viéndote en algún punto que no sé si pensabas que podía llegar a estar. A ver, hay varias cosas. Lo más incómodo que tiene ser candidato es que uno tiene que hablar de uno, que es no esta charla en la cual uno cuenta su vida, pero sí uno tiene que decir, bueno, qué virtudes tiene o con qué se considera mejor que el otro para ser intendente. Eso es duro, la verdad que es difícil acostumbrarse y me cuesta. Ahora, esto de encabezar la lista fue dándose como una cosa natural. Yo por ahí, si no hubiera tenido el trabajo en ARBA, donde manejo o donde están en ARBA 6.000 empleados, donde tenemos un presupuesto que es 3 veces el de Bahía, tenés un pequeño campo de trabajo como es la provincia de Buenos Aires, que es grande como Italia o España, quizás yo no me hubiera animado. Esto, la verdad que primero yo quería trabajar en Bahía Blanca, tenemos un grupo de compañeros que trabajamos hace mucho tiempo y yo también creía que había otros con perspectivas de serlo, y la verdad que todos me fueron muy cariñosamente empujando a decir, bueno, queremos que seas vos, te damos nuestro apoyo, y esto se fue dando tan naturalmente que eso no me costó. Sí me cuesta por allí que hay determinados momentos en los cuales uno tiene que hablar de uno o tener alguna discusión cara a cara, que no es lo que más me encanta de este trabajo de candidato. El hecho de que también tuvieras la posibilidad de ir a los barrios, de recorrerlos uno por uno con un grupo de gente que está alrededor tuyo y de conocer lo que le falta y lo que necesita a toda persona, me imagino que a vos te debe servir mucho también eso, ¿no? Por supuesto, y saber que nosotros nuestro grupo de trabajo conoce dónde están los botones de esta administración municipal,
que es la empresa más grande que tiene Bahía Blanca en cuanto a presupuesto, 2.000 millones de pesos, cerca de 4.000 empleados. Entonces, lo que nos da confianza es que todo lo que trabajamos en el área de salud, en el área de economía, de presupuesto, desarrollo, todos han estado con mucha experiencia. Hoy vino el gobernador Scioli y se acordaba de lo que me dijo cuando yo le dije que quería ser candidato en Bahía, porque bueno, había como en el gabinete como una sensación de continuidad de que todos teníamos que ir a la Nación, y cuando yo le dije que quería venir a Bahía Blanca hubo un poco de sorpresa. ¿Por qué volver a Bahía? Le digo, mira, mi viejo está enterrado allá, mi familia está allá, mi mamá vive ahí y yo soy de ahí. Me gustaría volver a tocar estos botones para que Bahía vuelva a tener ese entusiasmo que siempre la ha caracterizado, esta sensación de abandono que nosotros encontramos en cada uno de los lugares y que a nosotros nos da mucho entusiasmo poder, con trabajo, con responsabilidad, con planificación, lograr que la gente vuelva a confiar un poco en la política, en la municipalidad, en quienes lo dirigen, que tenga más cercanía, más presencia en la calle. Y te decía, esta experiencia de ARBA me tranquiliza en cuanto a que nosotros vamos a poder hacerlo. Por eso, lo que vos decís, bueno, estamos en búsqueda de otra satisfacción, que se vuelva a renovar ese contrato de confianza con la gente y en definitiva poder hacer muchas cosas que creo que es lo hermoso que tiene la política. ¿Qué te dijo tu familia por primera vez cuando le dijiste quiero ser intendente de Bahía Blanca? No, ni te cuento, mis chicas, ¿y qué? ¿Y vas a tener cartelones con la foto? No vas a venir nunca. No, dice, era ese tema, le daba un poco de pudor eso, que a mí también, la primera vez que vi... tu cara en todos lados. Que es fuerte verse una cara grande de uno en un cartel, hay que acostumbrarse. Bueno, eso también les abrumaba, y el otro tema sí, bueno, venís los fines de semana y ya cada vez nos vemos menos, y qué va a pasar con nosotros. Ese fue el reclamo. Entonces, bueno, le pedí un recreo de 3 meses, que me lo prometieron que lo iban a tomar con mayor serenidad, y la verdad que antes de entrar acá estaba whatsappeándome con mi hija del medio para ver cuándo la pasaba a buscar o cómo nos veíamos, pero bueno, eso es un momento muy intenso la campaña. Yo creo que si vuelvo acá, al contrario, voy a tener mucha más posibilidad de contacto, y yo lo disfruto a los chicos, tienen una edad genial, son divertidos, son inteligentes, todos tienen sus actividades paralelas, la verdad que son una gran fuente de alegría. Yo creo que todas las edades de los chicos, bueno, tener un pibe chiquito, todos son geniales, pero esta edad es de mucha interacción y reitero, son muy divertidos, tienen una frescura que lo baja a uno a tierra cuando está muy acelerado y bueno, te hace ver la vida con otros ojos. Iván, muchísimas gracias por haber venido, un placer haberte tenido y que hayas hecho un espacio en el medio de toda esta gente que, como decías, ajetreadísima, pero bueno, van a haber otras posibilidades también en el marco de todo esto. Tenés primero unas elecciones complicadas por delante, pero bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para que nos visites otra vez. No, el agradecimiento, por ahí no tiene oportunidad de charlar de estas cosas y me hacen a mí mismo recordar cosas que por allí me parecía que las tenía archivadas, así que te agradezco muchísimo la posibilidad y desgraciadamente lo que vos decís que nos vamos a volver a encontrar en esta ciudad no es muy frecuente, siempre es un micrófono con una necesidad política, con una respuesta que uno tiene que dar, con este examen que tenemos que rendir.